planteó una hipótesis. Si hace como 4 semanas. Hace 4 semanas. Si al Chicharito, la llegada de Pulido no iba a causar un problema en el vestidor y sobre todo un problema con Chicharito. Hoy ya surgen versiones de que Chicharito estaría, a falta de que se confirmen, está muy molesto, a falta de que se confirme, y que pediría su salida porque no le gustó que falta de que se confirme también. A falta de que se confirme, porque no le gustó que Lunes de confirmación. Lunes de confirmación. Nunca le. Porque dicen, Álvaro Morales. No, las versiones. A falta que se confirme. Que el Chicharito está molesto porque llevaron a Alan Pulido y está mucho más molesto porque no juega. Y ahora Alan Pulido, que eso sí es un hecho. Pero adelantamos que ese era un foco rojo. Que era un foco rojo. Marcó, ok. Que se va a venir, se vendrá un problema en Guadalajara. No sé si entre, pero porque hay 2 delanteros como Pulido y se fueron como ¿sí campeones o de no? goleo. Sí, pero no. A ver, voy por parte, porque el Chicharito no juega. O sea, si al final no juega... Pero eso es parte del problema. Que no juegue es un problema, ¿eh? Claro, pero si van a prescindir de él, es porque a García no le ha llenado el ojo. Porque Vilke ha sido titular. Ajá. Ha sido titular... Pero no quiere prescindir Chivas de Chicharito. Ha sido titular Cowell. Ha sido titular ahora Pulido y en su debut terminó marcando. Hasta la hormiga. Alvarado terminó marcando. No tenía marca al minuto 30, es cierto, pero terminó marcando. Armando González ha sido utilizado. Entonces, ahí hay un tema de por qué no lo ha usado. O sea, pero ¿por qué no lo ha usado? Bueno, lo ha puesto de cambio. Pero ahora ya no, ya ni eso. No ha marcado. El tema es ese, ¿no? Que si el que pones de titular está marcando, ¿cuál es tu argumento para sentar entonces a un Pulido? Que se supone que ha sido tu fichaje, no sé si era estrella, pero... A ver, el fichaje estrella es el del Chicharito, desde hace más de un año. No, ya pasó. Ok, después, por supuesto, en cuanto a nombre para el mundo del Guadalajara, pues sí es Alan Pulido. A ver, ¿qué has averiguado, compadre? ¿Que hay broncas? Pues yo no he averiguado nada. Porque... Entonces, ¿para qué tenemos a mi compadre, el único periodista? Pues por el señor eso, periodista. Por eso, porque ahorita ya lo vi que movió el teléfono y capaz ya está investigando. Bueno, yo lo que le puedo decir es que Chicharito fue un fenómeno de venta de camisetas, un fenómeno de asistencia en los estadios, un fenómeno de venta de chivabonos y ha sido las mejores entradas en el OmniLife. Me falta checar toda la historia, pero ya llevo la mitad de la historia. Las mejores entradas fueron el torneo pasado, donde el equipo rebasó. De la historia de Chivas. La historia del estadio de Chivas. De la historia de rebasaron los particularmente 300. Ahí. Okay. Llegaron a 319,651 aficionados el torneo pasado. Es la marca histórica del estadio, me parece que desde que se inauguró. Falta checar al principio, es fácil de conseguir esos datos, pero los últimos 7 torneos, sin duda alguna, pero ya si él todavía le da pena hacer banca o no jugar. Pero es que no creo que ¿Tú crees que le da pena hacer banca? Le puede dar coraje. Le debe dar rabia porque es competitivo. Es como me trajeron, estoy bien, soy una de las leyendas del fútbol mexicano, del club, y no me ponen. Pero estamos de acuerdo en que él estuvo mal mucho tiempo y lo aguantaron. Bueno, pero ya está bien. Y ahora está bien y no es obligación que lo metan a fuerza. No, sí, pero si lo tienes, ¿por qué no lo vas a usar? Si has puesto a Vilke, si que es un chavito de titular... Pero él va a pelear con la historia. Si te da más garantía Vilke o Pulido ahorita, pues yo, entrenador, pongo al que me da más garantía de que no lo sabes porque tampoco lo ha puesto. Algo. O sea, hasta que no sea titular... Pero lo ves en entrenamientos toda la semana, lo ves si está listo o no está listo. Y seguramente Oscar García, que seguramente ni lo conocía, no conoce a nadie en el fútbol mexicano, pues seguramente no le da ninguna certeza de meterlo al campo ahorita, por eso no lo pone. Al principio sí le daba la titularidad de este torneo. Un partido al principio. Un partido. Sí. A ver, compadre, ¿me recuerdas cómo le fue a Jared Borghetti con Chivas? No le fue bien. Le fue del carajo, ¿no? No le fue bien. Mal. Mal. ¿Me recuerdas cómo le fue a Oribe Peralta con Chivas? Sí, muy mal. Ok. Oribe Peralta ya había dado lo mejor. Cuando lo contrataron ya no era el que triunfó. Voy a decir en el una cosa, América. Oribe Peralta lleva más goles en Chivas que el Chicharito. Bueno. 2-1. 2-1. Pero fuera de juego, dos es más, ¿no? Hasta donde tengo entendido. 2 es más que uno. 2 es más que uno, ¿no? Estamos hablando que además de Chicharito y Pulido, los dos tienen su lugar en la historia en Guadalajara. Los dos fueron en su último torneo antes de irse campeón de goleo. Compartido, pero lo fueron. Y en el caso de Pulido, pues es parte de ese último Chivas campeón en CONCACAF. Bueno, pero entonces, ¿por quién dirías tú? ¿Quién tiene predilección? No, yo lo que marque, ¿no? Pero Chicharito tiene oportunidad, me parece que hay que darle la oportunidad de verlo, de mostrarse. Y de eso, si le picó Pulido,
ponlo en el siguiente juego entonces. Ay, entonces desmotiva a Pulido que acaba de meter gol. Bueno, que se caigan a golpes ahí. No literalmente, no me tomen mis palabras. ¡Oh, Claro, my pero God! Sí, lo dijo, ¿eh? Quedó grabado. Que tengan competencia de alguna manera y que le piquen. Competencia interna, por eso quisiste Exacto, decirlo. competencia interna. Después de eso no se agrega nada más. No, ya no, Agrega- ya. Después de eso no se agrega Vino a nada más. confirmar mi No hipótesis. promuevo la violencia. Carolina, No promuevo pero la fíjate violencia. nada más, tengo un amigo que se dedica, tiene una empresa de ciencia de datos, que le encanta desmitificar cosas. Ahorita que dijiste los golpes, dice, hay una frase, la violencia no resuelve nada. Y él dice, los datos indican otra cosa. Es una de las maneras más efectivas de resolver problemas. Y es más, dice, la paz, el modo pacífico no resuelve casi No, nada. pero hay gente que se motiva cuando le pican y le pican la cresta, ¿no? Entonces Ok, puede ser. pero a ver, por ejemplo, Henry Martín, a ver, esto fue lo que hizo Jardín, que ya también lo había hecho el pateador Oscar García en el partido contra Cibao, los puso a los dos. Y los Pateador puso- Oscar el García. pateador Pateador. Oscar García. ¿No estuvo ayer en el Super Bowl? No, y a lo mejor le hubiera servido a Kansas. A ver, el pateador Oscar García mandó a poner a los dos en el partido contra las Águilas del Cibao, porque hoy ser águila es lo mejor, ¿no? Hoy ser águila, águila de Filadelfia, del América y del Cibao. Puso a los dos. ¿Se recuerdan cómo se vieron los dos? Mal. Para el geriátrico los dos. O sea, para el geriátrico. Jardín puso a los dos, a Dávila y a Henry Martín. Y Henry Martín metió gol. Y Dávila lo mandó a hacer otras funciones como cobrar tiros de Pero esquina. Dávila y Henry han tenido más tiempo de conocerse, de ta. Era lo que decía el Tuca la otra vez de, Sí. te la pongo al pie, por fuera, o sea, ¿cómo te gusta? Que eso te No, tiene que hablar a en cuanto Jardín le está funcionando. En el momento que Diego Valdés se prenda, pues va a ser un problema A para ver, los demás. si las versiones que tú comentas terminan siendo ciertas, de que Chicharito está inconforme y puede pedir hasta la salida del equipo. No tiene equipo. No, por eso puede ser pedir la salida. A ver, yo que Chivas. Perfecto, ¿dónde ¿Cuándo te firmamos? vas? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué? Porque te quitas un sueldo. Y dos, la verdad, ahorita que le preguntabas a Sí, Caro, es que te lo- ¿a quién repetirías, si a Pulido o le darías la posibilidad de Chicharito? Yo vuelvo a meter a Pulido en el próximo partido de arranque. Claro. Y no estoy hablando ante Claro. las Águilas de Por Cibao, estoy hablando para la liga. la liga. contra Toluca. Meto a Pulido. Ok. Meto a Pulido Bueno, en lugar de entonces, pero Chicharito. ¿por qué no pones a Chichero entonces de titular por lo menos en la Champions Cup? A ver, pero ese no va a ¿Quién ser viene de Pero meter le- gol, pero hermana? ese pero no va a le ser el das- parámetro. Pero le das Caro. una oportunidad y dejas a Pulido. De alguna manera lo mencionas. Pero a ver, no va a Pero ser es el que parámetro. no tiene derecho el que metió gol. sí, pero de alguna manera A puedes ver. conversar y gestionar, decir, te picó que te quitaron tu lugar. Mételo en el segundo vas, tiempo. Si metes gol, eres titular en el siguiente y se acabó el problema. Pero Y le ¿saben- metes la saben presión a qué Chicharito. también? ¿Cómo puede exigir hoy Javier ser titular si cada que juega es lamentable lo que está jugando ahorita? Entonces, el que seas el cuarto jugador de opción para tu técnico ahorita es penosísimo para una carrera. Pero a ver, compadre, Bueno, tú se dime. puso a Marín en algún momento por delante de él. Marín, Ya Marín clavó gol el fin. Bueno, sí, pero perdió. Se van de Chivas y les va bien. Compadre, dime una cosa. Hay excepciones, el Tuca es una excepción, quizá puede haber alguna otra, no lo sé. ¿Qué la gente de fútbol en sus departamentos de inteligencia deportiva, de scouting? Vamos a con Chivas, ni siquiera googlean y dicen, ¿cómo me fue con Jared Borghetti? Goleador legendario, histórico. No fue bien. Jared Borghetti, a cierta edad, 34, 35 años, ya estaba en el ascenso, lo que hoy es expansión. Oribe Peralta, mismas edades, lesiones, no funcionan. El tema es, ¿son idiotas a veces en el fútbol, compadre? Sí. O muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. O siempre. No, siempre no, Muchas veces. Pero muchísimas veces. Tú hubieras traído, si tú hubieras sido el presidente deportivo de Chivas, ¿tú hubieras traído al Chicharo? A lo mejor sí, para la pretensión que se tenía era que vendiera camisetas, vendió, que vendiera chivabonos. Y ya, que se vaya. que- Un partido de despedida. que los derechos de televisión fueran más caros, lo logró. Que se salieran de las televisoras tradicionales y se fueran a un ¿Y streaming. qué tal si está esperando Están para lo de ganando los mucho. palcos? Están ganando mucho dinero con él, mucho dinero. yo te diría No algo. perdieron ¿Todavía? dinero con Yo él, te ¿eh? diría algo, Héctor. Yo también ya no. iría De aquí en incorporando. adelante es pérdida. ¿eh? Ok. Yo utilizaría a Javier también, porque mucho se dijo, bueno,
va a notar, no sé si se acuerdan estas alegres cuentas que hicieron algunos en Sports Center, de no, que marque 10 goles en la temporada, y tú dices, no, bueno, 10 goles es campeón de goleo. Una locura, ¿no? Estábamos en 2 dígitos. Pero varios. muchos decían que tomara el liderato dentro del vestuario, que ya por allí iba a haber un impacto y que iba a ser un aporte, porque bueno, Lo es mismo un que respeto se dice de Sergio Ramos, ¿eh? Lo mismo. El famoso liderato Claro, líder pero con dentro del Javier vestidor. siento que no sucedió. Y es porque Chivas no lo va incorporando a eso, como de, bueno, que vaya como haciendo la parte técnica, no sé si está en sus aspiraciones, pero que digamos que tenga otro aporte dentro de su paso por Chivas. Se la ahorita. pasa en TikTok y todas esas redes. Bueno, porque es streamer y Twitch, eso. o no sé qué diablos. ¿Tú crees El que va a estar experto en interesado en ser técnico o directivo? Bueno, sí, pero si lo tienes ahí, de repente dile aprovecha, Javier, para no sé. Sería esa la ideal. idea. Pero que que hayan contratado a Jared Borghetti ya veterano, a Oribe Peralta ya veterano, a Chícharo ya veterano y Alan Pulido que es ya un veterano y que más Pero que ya clavó un gol. 4 años. Sí, igual Chícharo hace 300 Bueno, días. vamos a ver. A ver, esto no es de extrañarnos. El Guadalajara es el único equipo que ha puesto un delantero de 71 años de edad en el terreno de juego. Son hechos. Son hechos. No, Sí. sí, lo no puedo estoy mintiendo. decir, sí. Es el único equipo en la historia de este fútbol que se atrevió a poner a un delantero de 71 años. Bueno, un minuto. Lo que sea. Solo el Guadalajara, así como los Pumas, es el único equipo que ha permitido ya que te van- 2 ligas te- distintas a Me la nuestra extrañabas. hayan ido al Mundial de Clubes. El Guadalajara, y esto es un hecho, no es una opinión, por más que se enojen las chivitas del 8, que oye, el orgullo del Guadalajara es que pues, son del Chavo del 8, ¿no? Imagínate. O sea, es que la idiotez es grande, ¿no? Es el único equipo, esto es un hecho, que puso un delantero de 71 años en la cancha. O sea, ¿qué nos extraña? ¿Qué nos extraña? Este es el Guadalajara, cuna de Chivas. Y las Chivas están, como animal per se, están solo arribita de las plantas en la cadena alimenticia. Son el perfecto alimento de todos. De todos. Mira, en pero escala te alimenticia. digo una cosa, ahorita uno revisa la tabla y tú dices, ¿le va a dar con este juego las Chivas para pasar? Pues probablemente, porque además me pareció una jornada que salvo el América, oye, bien triste, ¿no? No, O pero sea, a ver, el pero- funcionamiento de los equipos Pero, está mucho- bien pero también tristes. el América, ¿eh? Pero el América no fue el América de mejor lo que ha partido. mostrado ha sido su partido más flojo. Sí, pero el partido más flojo Y ganó. y aún así le da. Sí, está bien. Si pones a Dávila, Pero está- anota, y si pones a Henry, anota, y si Está bien, sientas a pero Valdés. estamos o sea, hablando que todos los que ganaron, Chivas, Cruz Azul, Pumas y América, por lo menos hablando de los Triste. grandes, ganaron justito. No, muy triste. A ver, Recordemos lo de Chicharito que acaba de publicar en redes, ¿no? Lo de Bruce El Mesmari, un compañerito sí, que sí. tuvo en el Sí. Tapatío, que luego subió al Le deseó Guadalajara. suerte, que porque acá Acá no lo habían... acá no te aprovecharon, Sí, acá no sí, te sí, dieron sí. tu valor. Es un poco, acá no me están dando mi valor, ¿eh? Es una Te lo digo, proyección. Pedro, para que lo Se está escuche Juan. proyectando, se está Ay, pero ya proyectando. ustedes están analizando. A ver, hermana, Claro, Bueno, hubieras- análisis de contenido, tú cariño. hubieras contratado a un delantero que tenía que 19 meses sin actividad y que llegaba ya 34, 35 años. Lo que pasa es que no era cualquier ¿Lo delantero. hubieras contratado o no? Depende de mi objetivo. Si mi objetivo era vender playeras y levantar, Lo porque o sea, lograron. mediáticamente siento que hubo un impacto en la afición de, llegó Javier Hernández. Y allí tú ganas tiempo. Es populista, sí. Funcionó parcialmente, sí. Funcionó porque por lo menos la afición se Vendió. calmó Tema un de tiempo, mercadotecnia etcétera, y ¿no? O sea, en Metió mercadotecnia. gente al estadio. Sí, eso funcionó. Hermana, Económicamente si funcionó. después vino mi compadre con su hipótesis, su línea de investigación de que Telemundo le prohibía jugar los partidos de local. No de jugaba los visitantes. partidos de visitante. No Ajá. jugaba. No jugaba, ¿te acuerdas? Siempre Que le después pasaba hubo algo. ¿Qué algunos. pasaba algo así? No, ya después de un momento ya dijeron, no, pues ya que juegue, ¿verdad? Ahora, Ya que- yo no pienso que Guadalajara pues ya no jugaba nada. nada más haya traído a Chicharito para decir, bueno, que nos venda. No, camiseta. ellos sí creían que iba a funcionar en lo deportivo. Es que eso Sí voy. creía. Ellos sí pensaban que deportivamente les iba a rendir. Es más, un compañero nuestro, amigo nuestro en esta mesa, dijo, Diga nombre. ahora sí, ¿Quién? Chicharito, Sergio ahora no sí va- Chivas es de Sergio candidato. no vas a estar hablando. De Sergio no Sergio iba a estar no vas a hablando, estar tengo que hablar. Dijo, ahora sí Chivas es candidato al título con Chicharito. A ver, Bueno, también lo dijo Sergio, con Sergio Ramos. Sergio no sé cuándo va a volver al programa También lo dijo con porque Sergio va por su Ramos. tercer funeral de sus palabras. Oye, pero también lo dijo con Sergio Ramos ahora con Sí, Monterrey al sí, inicio de sí, cuando sí, llegó, sí. cuando se... A ver, la hot take, como dirían en la televisión estadounidense, está buena la hot take, la Sí, sí, declaración sí, candente. totalmente. Está buena.
pero los hechos no son respaldados por argumentos. A ver, la contratación del Chicharito, pero imagínese usted, yo mientras más conozco a gente de nuestro fútbol, y gente de fútbol en general, ellos tienen creencias. El deportista es un consagrado social, eso estoy educado, con poca educación. O nula educación. Sobre todo en México. El tema de la consagración en México está muy fuerte. La gran mayoría. No, en el mundo, ser deportista es un consagrado social. Dependiendo del país, pero México, Argentina, Brasil. Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Venezuela. En España, en Estados Unidos, dependiendo del deporte. Sí, pues, pero ser deportista en el mundo es ser un consagrado social. Cristian Pulisic de élite. Cristian Pulisic es de élite y puede caminar, estoy segura, por las calles de Estados Unidos, nadie sabe quién es. Sí, de acuerdo, pero a ver, pero es un consagrado social, es decir, un consagrado socioeconómico. Muy poco educado. Y luego van avanzando con el tiempo por sus conectes, pues se van preparando medianamente por sus conectes, hasta que llegan a puestos de toma de decisiones. Pero con una serie de mitos cavernícolas que usted dice, oye, güey, ¿sabes usar Wisecout? No, de Google ni hablamos, ¿no? No, Yahoo, tampoco. ¿Qué es eso? Wikipedia, no. O sea, amigos, dense cuenta, amiga, date cuenta de que no podías tener esta serie de delanteros porque no te dan. Ahora, Chivas que tiene la cantera, es que la cantera no trabaja nada. O sea, no trabaja bien. No le resulta, no es efectivo. El muchacho Camberos, ¡ay, qué motiva! Contra el Cibao, disparo chueco. Y contra el Necaxa, los 3 goles. Pero tuvo un partido ante Tijuana y además se ha ganado la titularidad. Ya, algo te ha aprendido, ¿no? Se ganó la Cuando te conviene, tú eres estricto, ¿no? Se ganó la titularidad. Y, por ejemplo, el tema de Padilla, que yo lo mencioné mucho, cuando hay el cambio técnico que se va a Gago, toma protagonismo y es un tipo regular que también creo que está allí como para ganarse el lugar. En 2 días juega Chivas contra el Cibao. ¿Quién tiene que ser el delantero? Pulido. Yo pongo a Chícharo. Le doy una oportunidad, le quemo el cartucho. A ver, vamos a ver, el Piojo. Pues sin central muy fácil. Pero bueno, se desmarcó muy bien también. Se desmarcó. No llegaron los centrales. No se desmarcó. Le ganó. Mira cómo le ganó la carrera. Mira. Él va ahí. Por eso. Nadie le llegó. No se desmarcó. No se desmarcó. Por eso. Entonces, si no lleva marca, ¿qué quiere decir? Desmarcado. Fácil. Ok, va desmarcado, no se desmarcó. No lo marca nadie y hay que hablar del pase de Mateo Chávez. Que empezó regularón el juego y luego fue creciendo el juego. Y también muy mala tajada de Corona. Sí, también. O sea, este gol de Alvarado, si no lo pusiste dentro del extracto de ediciones que haces, ¿no? No te conviene. No, bueno, es que sí. Es que, a ver, cuando dice se desmarcó, no se desmarcó, ya iba desmarcado. Pues sí, pero aprovechó. O sea, en la defensa estaba Poroso. Ahora, Poroso es muy mal. Voy a decir algo. Voy a mandarle un mensaje al profesor Juan Carlos Osorio, al que le tengo admiración. ¿Sí le tienes cariño y admiración? Sí. ¿Serio? Sí. Profesor, el sistema, yo admiro la periodización táctica, que es su sistema, en contra de los sistemas estructurales. Fue lo que usaste con ese equipo que mandaste y desapareciste, ¿no? Lo cual es mentira, pero la calumnia es televisiva. Y vende. Y vende además. No, pasamos a la liguilla de nuestro sector. Pero bueno, en fin. No te hagas que oscureces. No te comportes como la gente de fútbol que estoy criticando muchas veces, la gran mayoría. En este sentido, el Piojo Alvarado, pues iba desmarcado, pero iba a decir algo para el profesor Juan Carlos Osorio. Profe, el sistema o la filosofía, bueno, la filosofía no, el pensamiento de la periodización táctica funciona muy bien cuando no tiene grandes individualidades. Usted no tiene grandes individualidades. Forme un 11, forme un modelo de juego fijo, inamovible, estricto, porque ¿sabe qué? Le están pasando por encima al profesor Juan Carlos Osorio. El prestigio, poco, regular o mucho que tiene Juan Carlos Osorio, hoy hasta Chivas lo pisoteó. Con todo cariño se lo digo, profesor, porque es vergonzoso lo que está pasando con lo que está haciendo usted. Son antepenúltimos, cholos. Pues sí. Ya para que Chivas le hagan, imagínate. O sea, no le pudieron ganar a América Sub-21. No, y te digo que al inicio por ahí estaba Juárez como muy participativo, luego se fue diluyendo. Corona tuvo la que me parece que era de Roma al minuto 2. Hay un error ahí, pero igual no la meten. O sea, de verdad que por donde agarras Bueno, a ver, hermana, pero ¿por qué vas a ir con Chícharo si el que metió goles? Bueno, porque yo estoy diciendo que se... Puede quedar bien, que se ganen los tenerlos lugares. contentos a los dos. No, para que se ganen los lugares. Entonces, bueno, vas en Pero el Pulido torneo, con un gol no se lo ganó. pero si Chícharo está molesto, puedes resolver la situación en el vestuario gestionando de
Usualmente en el ¿Que tipo se de molesta competencia- Pulido ahora? Usualmente en el tipo Claro, de competencias es que cambias un poquito la dinámica y cambias los jugadores para refrescar para el fin de semana. Bueno, aprovecha y pones a Chicharo. Y tú- Semana se van a Toluca para enfrentar a los Diablos Rojos. Ahí va a ser otro parámetro para el conjunto rojiblanco. Ya el equipo descansó este día por decisión del cuerpo técnico, tomando en cuenta la seguida de actividad que ha tenido. Mañana hay entrenamiento en el Estadio Akron para enfrentar al Cibao el próximo miércoles. Y lo de Alan Pulido, pues cautivó a la afición, ¿no? Recordando su primera etapa en Chivas, sacudió lo que es la presión que se está viviendo en el equipo rojiblanco, añadiendo los 3 puntos que sacaron ante los Xolos de Tijuana. Alan Pulido pues ya comienza a tomar forma para ser considerado como titular en lo que resta de los partidos. En otros temas también, Amaury Vergara estuvo su gira con su otra empresa en Sudamérica, concluyendo en Colombia. Estuvo el día de ayer en el vestidor previo al encuentro ante los Xolos de Tijuana, mencionándoles que sí, hay que tener en cuenta la situación que se está viviendo, pero ya vuelta a la página, tomando en consideración que los partidos continúan, ¿no? Haciendo énfasis el próximo miércoles ante Cibao para superar la primera ronda de la CONCACAF. Y también en otros temas, Luis Romo, ayer que salió pues con molestias después de la expulsión por parte del futbolista de los Xolos, tenemos información que él se siente bien a espera de lo que pueda evolucionar en ese tema. Ok, el tema de Javier Hernández, ¿algún motivo por el cual no tuvo minutos el día de ayer? Decisión técnica solamente. Decisión técnica. Es que Está bien, en la Así es, competencia. está muy claro. Él se metió al mundo de la competencia. Exacto. Interna, La competencia, yo creo, deciré, y amigos, que está en este momento Pulido 1, porque en cuanto lo tuvo bien, lo metió de titular, ¿no? Clarísimo. Ya con lo del otro día, Sí. de media semana. El 2, me parece que debería ser Vilke, ¿no? En este momento, de un Vilke, porque lo poco que le hemos visto en A ver, raza, ¿cuántos corazones rojiblancos se nos pararon anoche cuando vieron a Luis Romo tirado en el pasto? ¿Alarmas sonando? Claro que sí, porque la historia con las lesiones en Chivas siempre nos deja con el Jesús en la boca. El rebaño venía de una semana para el olvido. Empate contra Querétaro, otro empate con el Cibao en la CONCACHAMPIONS. Sí, el Cibao, equipo que no conocíamos ni en el FIFA. La afición ya estaba con el ceño fruncido, pero ¡bam! Llega la victoria 2-1 contra Tijuana y se suelta el grito en el Akron. Alan Pulido se aventó un golazo para abrir el marcador, luego el Piojo Alvarado cerró la cuenta con una jugada de robo y asistencia de Mateo Chávez que dejó a la defensa de Xolos viendo estrellitas. Pero espérense, porque no todo fue fiesta. La mala noticia llegó con Luis Romo, que salió volando tras una entrada brutal de Joaquín Fernández. Parecía que le arrancaban el alma. Se tiró, se retorció, pidió cambio y ¡pum! Brizuela entra en su lugar. Ya nos imaginábamos lo peor. Los fantasmas de las lesiones en el Akron regresando como película de terror. Pero, justo cuando el drama estaba en su punto máximo, ¡pum! Romo aparece caminando como si nada, saludando a medio mundo, como si la lesión hubiera sido puro susto. ¿Milagro? ¿Actuación nivel Hollywood? No sabemos, pero lo cierto es que si no hay sorpresas en el parte médico, podría estar listo para la vuelta contra Cibao. Y hablando de lo que viene, el rebaño no